hemos descubierto mucho acerca de las bases moleculares del cáncer, de los circuitos que gobiernan la señalización intracelular en la célula neoplásica y lo que lo diferencia de la célula normal, pero al final tenemos que ser capaces en nuestros hospitales en traducir esto en beneficio para el paciente, no solo de mañana, sino de hoy en día. Eso quiere decir nuevas armas terapéuticas, nuevas armas diagnósticas y quizás nuevas estrategias de prevención para el paciente, que le lleguen al paciente. Hoy en día tendemos a ver más al tumor en función de sus alteraciones moleculares y no solo en cuanto a sus características morfológicas, porque esto es lo que nos hace o nos ayuda y cada vez más a individualizar el tratamiento de nuestro paciente. Yo creo que tenemos que integrar en nuestro sistema que de alguna manera potenciar el que el conocimiento básico resulte en mejoría de la salud de nuestra población. La realización de ensayos clínicos, por ejemplo, que no deja de ser un experimento en el que al final sacamos unas conclusiones, ayuda a cómo atender el día de mañana, pero yo creo que también tiene un beneficio para el paciente individual, para el paciente que entra en el ensayo clínico. Les expongo casos de pacientes en ensayo de fase 1 tratados en nuestro centro, son pacientes que no tienen alternativa de tratamiento estándar, que entran en ensayos que por primera vez se les ofrece, se exponen humanos a estos medicamentos y les pongo pacientes politratados con, digamos, neoplasias muy resistentes que en esos casos individuales, que no en todos desde luego, pero también el paciente individual puede encontrar una ventaja en la investigación. Esto es un paciente de mi centro, asimismo, en el ensayo con una nueva molécula. Después de haber recibido 10 tratamientos previos, todavía conseguimos que tenga una respuesta hepática y este sería otro caso. Pero existen otros niveles de producción que son relevantes. Desde luego, el dinero también tiene su relevancia. Les pongo aquí, por ejemplo, en los últimos años, cómo ha aumentado la adquisición de fondos en nuestro centro en base a proyectos de investigación conseguidos. También tiene importancia los productos intermedios de la investigación, medido por la cantidad y la calidad de lo que publicamos. De todas maneras, para todo esto necesitamos muchas cosas. Lo primero que necesitamos es personal y personal integrado. Uno de los problemas que hemos tenido en los hospitales es que nos faltaba una infraestructura para hacer investigación de verdad y nos faltaba un componente de capacitación. No tanto para la investigación clínica, sí más para la investigación básica y translacional. Si queremos integrar la investigación en estos equipos multidisciplinares y aprovecharlo, tendremos que formar mejor a nuestros médicos. Desde luego, les tenemos que formar como médicos, les tenemos que formar como oncólogos, pero les tenemos que formar en algo que nosotros hemos aprendido poco, en las bases moleculares de la enfermedad, en las bases moleculares que regulan cómo vive la célula normal y lo que le diferencia de una célula neoplástica. Pero les tenemos también que enseñar a que tienen que aprender a investigar. Una especialidad como la nuestra exige que nos dediquemos a avanzar. No podemos pensar de otra manera. Y tienen que dedicar una época de su formación a investigar. Esto nos ayudará a cambiar las culturas en los hospitales y si investigan en un centro de reconocido prestigio y luego vuelven, probablemente nos ayudará a mejorar más. El último 2 minutos se lo quiero dedicar a las infraestructuras, a los equipos y a cómo debiéramos de integrar esta investigación. Aquí les reflejo una diapositiva antigua, lo que gastamos en Europa en porcentaje digamos, del Producto Nacional Bruto en I+D. En España no estamos probablemente en la vanguardia, estamos en el medio y en estos momentos de crisis no sé si esto va a mejorar. Ojalá que mejore. Existe desigualdad también en la cantidad de I+D por autonomías y probablemente esto tengamos que tenerlo en cuenta. Tenemos que ayudar probablemente a que algunas zonas desarrollen su investigación. Si no hacen buena investigación es difícil que les puedan proporcionar en esas autonomías a sus pacientes el mismo grado de atención. Y la equidad y la accesibilidad es algo que debemos de recordar siempre.
tenemos que exigirle probablemente a la industria que invierta en nuestro país lo que proporcionalmente nosotros gastamos de medicamentos. Estamos en franca desventaja, si ven estos números, la inversión en I+D en nuestro país versus otros países del área europea. Yo creo que también la investigación privada es importante. Alguna ONG, desde luego, lo intenta. Humildemente, les propongo aquí algunos de los programas de investigación que financiamos desde la Asociación Española contra el Cáncer, que van desde estudiantes en carreras, en el primer grado de carreras tecnológicas, hasta algunas cosas un poquito más selectivas. Tenemos ayudas para investigadores, para que se puedan integrar estos investigadores más básicos en equipos clínicos, en los hospitales, también en equipos de investigación translacional, en centros de investigación. Tenemos lo que llamamos ayudas de retornos, dirigidas a estos investigadores que han salido del país y que los queremos ahora reintegrar a los hospitales o a los centros de investigación. Tenemos otras ayudas más cortas para que algunos médicos de nuestro sistema, algunos investigadores, vayan por periodos concretos a aprender técnicas un poco más restringidas. Tenemos otros dos tipos de proyectos un poquito más grandes, de estrategias, que yo creo que son francamente novedosas. Una es la de los grupos coordinados estables, en los que tratamos de impulsar dos tipos de plataforma. Grupos estables, multidisciplinares, de investigadores clínicos y básicos en un mismo centro que trabajen en proyectos claramente translacionales y que los involucren a todos. O un tipo segundo en el que coja a equipos de instituciones clínicas, hospitales, y equipos de investigación de centros más básicos y que trabajen en conjunto en un programa que tienda a atraer conocimiento rápidamente aplicable para nuestro paciente. Yo creo que también ha habido un franco esfuerzo desde el punto de vista de la administración pública, en concreto desde el Plan Nacional de I+D. Y hay una serie de esfuerzos claramente visibles en los últimos años que facilitan esta multidisciplinaridad también en la investigación y me gustaría reseñarlo. Desde luego las redes, los ciber y probablemente, o el que nos parece a nosotros que pudiera ser particularmente efectivo, son los institutos de investigación sanitaria. Yo creo que en los hospitales estamos infradotados en infraestructura, en plataformas, genómica, proteómica, etcétera, para acometer determinados tipos de retos en investigación. También nos hacía falta, y nos hace falta más, que se nos dote de personal cuyo cometido único no sea el atender pacientes, que es importante, pero tiene que haber gente con cierta financiación para acometer la investigación parcial o totalmente en su horario laboral. Finalmente, permítanme un par de diapositivas de publicidad. Uno de estos institutos está localizado en este hueco que existía previamente, que ven ustedes ahí, en el contexto de los hospitales universitarios Virgen del Rocío de Sevilla y estaremos encantados de, si tienen en algún momento ganas de visitarlo, que vengan por allí. Muchas gracias.